Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión en Bit Experience, en Bit Broadcast 2016. La verdad que durante estos 3 días en Feria de Madrid se están debatiendo modelos de negocio, nuevas tecnologías, nuevas formas de crear contenidos. Y realmente había una mesa que queríamos abordar una cuestión vital, que es cómo son estos nuevos modelos de negocio que vienen desarrollados por nuevas formas de distribución de contenido, nuevas formas de producir, de distribuir en cualquier lugar, en cualquier dispositivo y en cualquier momento. Y para ello tenemos un panel de auténtico lujo. Nos acompaña esta tarde Elena Vicente Andrés, quien está al frente del marketing digital en el área de nuevos negocios digitales de Telefónica España. También está con nosotros José Manuel González Pacheco, director de A3 Media Digital, quien entre otros proyectos está desarrollando Fluxer, que como sabéis y como el eslogan dice, es la tele de los creadores de Internet. Sí, así es. Luego nos comentarás cómo avanza ese proyecto. Y también bien. para mí es un placer poder presentarles esta tarde al CEO de Mirada TV y presidente de la Asociación Española de Empresas de Televisión Interactiva, a José Luis Vázquez. José Luis, Elena, José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo vuestra sabiduría, que es mucha, en un mercado tan cambiante como este, en el que no es tan fácil el mirar un poquito por esa mirilla y ver qué es lo que va a venir en un futuro. A mí sí me gustaría empezar abordando una cuestión clave, y es si estos nuevos modelos de negocio va a significar, en cierto modo, una disrupción, un cambio, una ruptura completamente con lo que conocíamos hasta ahora, o sin embargo vamos a asistir a una evolución paulatina de lo que hemos venido llamando el broadcast tradicional o la distribución de contenidos tradicional. Es decir, vamos hacia un modelo más complementario y de avance hacia nuevas formas de distribución y producción, o vamos a una ruptura total. En tu caso, por ejemplo, José Manuel, que donde tu casa tiene un modelo tradicional, pero también tiene plataformas de distribución OTT, no solamente de los propios servicios lineales a través de banda ancha de la propia casa, de A3 Media, sino también nuevos proyectos como es el caso de Fluxer. ¿Cómo se vive en un gran grupo audiovisual esta dicotomía entre lo que hay hoy y lo que vendrá, el presente, el futuro, el medio tradicional y los nuevos medios? Bueno, en el caso nuestro hay un matiz diferenciador importante, que es el de la televisión tradicional, el poder, la importancia que tiene la televisión tradicional dentro del consumo de medios. Es verdad que todas las nuevas formas de entretenimiento y las nuevas formas de consumo crecen, tienen una relevancia cada vez mayor, y sobre todo en el consumo a través de algunas modalidades de dispositivos, de teléfonos móviles, de movilidad, el consumo diferido de televisión, de contenidos, ¿no? Crece, va teniendo cada vez más peso, más minutos de consumo, etcétera. Lo que sí es verdad es que el medio televisión es muy fuerte, muy potente. Tiene una diferencia con otros entornos como la prensa o como las revistas, por ejemplo, ¿no? Sigue siendo consumo masivo, sigue siendo el número de minutos, el número de horas que se consumen durante el día, durante todo el mes, claramente mayoritario, y es muy sólido, muy resistente. Por lo tanto, dentro de esa diferenciación que tú hablas de ser un complemento o de ser algo disruptivo, una ruptura del modelo de negocio, obviamente en un medio como la televisión y también como la radio, somos un grupo de A3 Media que tiene emisoras de radio también, operaciones de radio, lo vemos más desde la primera perspectiva, de la perspectiva de complementariedad de consumo y de complementariedad bien entendida en el sentido de que ese consumo diferido, el consumo a través de dispositivos, es algo a más, es algo complementario, es ampliación del consumo de los usuarios, ampliación de la forma en la que nuestros contenidos llegan a ellos y, por supuesto, ampliación de la forma de monetizar, de rentabilizar esos contenidos, porque evidentemente el enfoque que realizamos es el de llevar a cabo iniciativas de multidistribución de contenidos digitales, de producción de contenidos digitales, pero tratando de monetizarlos a través de fórmulas que son, entre comillas, tradicionales, como la publicidad, o son los modelos de suscripción en modelos de bajo coste, ¿no? Entonces, en nuestro caso lo vemos de esa manera, una gran resistencia, un gran poder que se va a mantener en el medio plazo de los medios tradicionales, de la televisión y la radio, y este medio digital emergente
creciente, creciendo de manera significativa y complementándole. Y en el caso que nos ocupa, que es el grupo A3 Media Digital que represento, pues como tú has dicho al principio y que aparece ahí en el título de esta charla, Fluxer es un ejemplo de iniciativas que tomamos para, además de esos contenidos de la televisión, contenidos consumo diferido de series y de programas en los días siguientes a su emisión, trozos, mejores momentos, avances, contenidos digitales relacionados con los programas y con las series y con los informativos. Además de eso, dentro de la estrategia del Grupo A3 Media, también desarrollamos una importante labor de creación de contenidos digitales propios del mundo de Internet. Fluxer, como dices, es un ejemplo en el mundo de los creadores, de ese universo de nuevos creadores que hay en las plataformas de Internet, que trabajan en Internet en diversas plataformas, en YouTube, en Facebook, en Vimeo, en Bessel, en Fluxer, que es otra local que hemos lanzado nosotros, pero en la que también el grupo que represento pues tiene la intención de estar presente porque es nuestro modelo de negocio, es nuestra esencia el producir y distribuir ese tipo de contenidos. No solo esas, sino podéis ver nuestras propiedades digitales. A3 Media Digital es un grupo que dispone de plataformas como A3 Player, como Fluxer, webs como antena3.com, lasextra.com, etcétera, pero también tenemos un portfolio, un paquete de canales temáticos, de portales verticales que también van en esa dirección. Casi un 30% de nuestra audiencia de portales de Internet son portales temáticos de ciencia, de tecnología, de cocina, etcétera, y es porque pensamos que el medio tradicional en este universo de Internet tiene unas grandes oportunidades de desarrollar productos complementarios, y así lo estamos haciendo nosotros, con la filosofía de buscar un modelo de negocio detrás de ellos que en su mayoría es el publicitario, lógicamente. Por cierto, José Manuel, enhorabuena por el cambio producido hace apenas unos días, el jueves pasado, si mal no recuerdo, de precisamente la interfaz, y no solamente la interfaz, sino el motor, el player que lleva debajo todos los canales, en este caso a través de banda ancha del grupo A3 Media. Pues muchas gracias. Eso es movilidad, desde luego. Enhorabuena. Sí, gracias. Muchas gracias. Lo lanzamos precisamente, hemos relanzado todas nuestras webs en un proceso largo de 9 meses, que como dices, no es solamente la línea gráfica, sino lo que hay debajo, la plataforma, lo que hay, el CMS, el gestor de contenidos, y sobre todo con una filosofía que es esto, es la adaptación a la movilidad, que es ahora mismo es el 60% de nuestro consumo de contenidos digitales. Entonces es evidente que tenemos que ir por esa vía. Vivimos, la verdad, que una situación realmente curiosa, donde tenemos broadcasters tradicionales que casi se quieren convertir en telco. Ahí está la banda ancha. Y telcos tradicionales, como es el caso de Telefónica, que quieren convertirse en broadcasters. Elena, ¿esto cómo se juega en este nuevo entorno tan extraño, ¿no? A priori, donde antes estaba en este sector, estaba todo como muy establecido. Está quien produce, quien distribuye, quien compra, quien vende contenido, pero ahora mismo todo el mundo quiere producir, vender, distribuir. Bueno, al final yo creo que lo que todos buscamos es satisfacer a nuestros clientes, ¿no? Entonces, como los modelos de consumo están cambiando, al final las comunicaciones se convierten en casi una utility, ¿no? Y hay que diversificarse y transformarse, y nosotros como telco somos, yo creo, un ejemplo de cómo una empresa ha sido capaz de afrontar esta transformación digital. Y bueno, pues por eso hemos empezado a trabajar en el mundo del vídeo, no sé si a convertirnos en un broadcaster, pero desde luego sí a ofrecer un servicio de televisión pues muy competitivo. Sí que desde mi punto de vista no todo el mundo puede ser el mejor en todo, y creo que es un momento en el que las alianzas cobran fuerza, y yo creo que eso también se está viendo, es decir, operadores que se están aliando con plataformas OTT, que al principio se veía como, oye, parece que llega un tsunami que nos va a comer, etcétera. No, hay empresas pues como el Grupo A3 Media se están transformando y están aplicando a todos los modelos de nuevos consumos digitales como un complemento al consumo tradicional de televisión.
nosotros, que estamos aplicando un modelo diferente al de las comunicaciones tradicionales, empezando también a ofrecer contenidos de vídeo, y luego, bueno, pues se producen también alianzas en el sector donde gente que se dedicaba a la producción de contenidos como HBO, pues lanza sus servicios de OTT como HBO Go, o incluso Amazon, que en principio está más focalizado en un tema de retail, se dedica a la producción y a la distribución de contenidos. Entonces yo creo que es un mundo complejo, y supongo que hablaremos a lo largo de la mesa de esa, desde mi punto de vista, permeabilidad tanto en la tecnología como en los modelos de negocio, como en las estrategias de las compañías, que bueno, yo creo que la simbiosis es un punto importante a tener en cuenta aquí. Seguro que tendremos oportunidad a lo largo de la tarde de charlar largo y tendido sobre ello. José Luis Vázquez, que tiene usted a su izquierda, es una persona que lleva muchos años, no porque sea viejo, sino porque empezó desde hace un montón de años, hablando sobre televisión interactiva. Yo creo que la primera persona que le oí la palabra interactiva en su boca. Lo tenemos hoy aquí. José Luis, de aquellos conceptos hace 20 años, 15, 20 años de televisión interactiva, a lo que estamos viviendo ahora, ¿hay algo que se mantenga de ese concepto de interactividad? Estamos en una interactividad que no tiene nada que ver con aquello que se diseñó en su momento. ¿Cómo ves ahora mismo el panorama, sobre todo el panorama entre el medio y el usuario? Esa simbiosis, esa unión que muchas veces, el otro día nos pasaba una cosa muy curiosa con un media player aquí, y es que tuvimos que llamar al propio fabricante después de estar 3 ingenieros. Era un media player comprado en un centro comercial, no recuerdo si eran como 70 euros, es decir, una cosa comercial totalmente. 3 ingenieros no fueron capaces de poner ese media player en marcha. Tuvimos que llamar al fabricante en Barcelona, aún así cambiaban la versión continuamente de software, por consiguiente ni siquiera el menú, había forma de poder seguir el menú. Claro, y mi pregunta fue esa, decir, pero realmente ya, bueno, claro, ya imagínense ustedes, llega un momento ya de desesperación, de toda media tarde perdida por un aparatito de nada, ¿no? Y la pregunta yo le hacía eso, de, bueno, pero ¿qué persona cercana al mismísimo diablo es capaz de... Imaginaba yo una persona mayor, una persona en su casa que supuestamente compra un aparatito porque quiere interactuar, quiere acceder a contenidos, quiere ver otra televisión, y se encuentra con una tecnología que se le escapa completamente. ¿Cómo ves todo este panorama, José Luis? Me recuerda lo que me comentas, me recuerda mucho a cuando montamos la empresa. Estamos hablando hace 16 años. O sea, que he dicho antes 15 o 20. Sí, no, estabas ahí, muy sí. desencaminado, ¿no? Además que viejo sí soy ya. ¿Tú te acuerdas que en el año 2000, si queríamos ver un vídeo en Internet, teníamos que bajarnos los códecs, todos los posibles, instalarlos, algunos no eran compatibles con nuestro sistema operativo? El vídeo pesaba unos pocos megas. Qué tiempos, ¿no? Y luego te tirabas un día con 3 ingenieros intentando que el vídeo funcionara en tu PC y no lo conseguías, ¿vale? Y han pasado 15 años y eso ya se nos ha olvidado. Y se nos han olvidado muchas cosas. Antes decías que si estamos en disrupción o estamos en evolución. Y yo creo que es toda una cuestión de tiempo, es marco temporal, ¿no? Es decir, una disrupción no es más que algo visto desde lejos. Porque cuando te acercas es una evolución. O sea, ayer o anteayer comentábamos que en el 2004 había entre 300 y 400.000 televisores conectados en este país. Bueno, han pasado 2 años de aquella cifra y tenemos más de 2 millones de televisores conectados en nuestro país. Claro, si esto lo miras en un marco temporal más amplio, de repente, en 5 años, todos los televisores de este país son televisores conectados. Y todos permiten acceder a páginas HTML5. Y ya te olvidas de cosas extrañas y los MHPs y estas historias, ¿no? Entonces, claro, lo único que tenemos que hacer es esperar el tiempo suficiente. ¿Televisión interactiva? Pues cuando intentamos hacer televisión interactiva era, pues no sé, como intentar poner un cohete en la luna con cartón y tijeras. Y era muy difícil, porque es que ¿cómo interactúas con algo si no tienes ni siquiera el elemento para interactuar? Los decodificadores de 256K de memoria. No te podías conectar porque era módem. Bueno, pues eso ha cambiado. Entonces, hombre, pues los que lo vemos con un poquito de nostalgia y perspectiva, por supuesto que vemos una disrupción, pero ha sido una evolución. Pero la evolución no ha estado en nosotros, ni siquiera en la tecnología. Ha estado en los usuarios y en su capacidad de acceder y en su necesidad y voluntad de consumir unos contenidos audiovisuales. Elena, desde el punto de vista de una operadora, al hilo de lo que comenta José Luis, el acceso a banda ancha, el acceso a contenido requiere lógicamente una gran banda ancha. Incluso hoy, cuando tú hablas de esa velocidad,
muchas veces tendemos a pensar que todos vivimos en grandes ciudades como Madrid y hay un entorno y una realidad social en España, rural, con acceso difícil a la banda ancha, que yo me imagino que una persona que está en un pueblo pequeñito, cuando oye el acceso a un catálogo ingente de películas en streaming, en vivo, pensará, bueno, pero es que yo no tengo ni 2 megas, ¿no? Esta realidad de la ancha banda y también incluso en movilidad, ¿va a significar también que el modelo vaya más ralentizado de lo que realmente podría ir? Es decir, va acompañado de una evolución de redes obligatoriamente, imagino, ¿no? Obviamente. Quiero decir, obviamente los usuarios han sido uno de los catalizadores de toda esta revolución, pero las comunicaciones y los dispositivos en movilidad han sido, desde mi punto de vista, otro de los disparadores de toda esta revolución. Nosotros no hubiéramos sido capaces de consumir los contenidos en movilidad si no tenemos la conectividad, las redes y los dispositivos que nos permitan hacer ese consumo en movilidad, que nos permitan ver vídeos en HD donde queramos, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es una combinación de ambas cosas. Nosotros ahí, pues con nuestra parte clásica de la operadora, intentamos llegar al mayor número de hogares posibles, y obviamente la inversión que se ha hecho desde Telefónica en la fibra no consta que Telefónica está apostando fuerte por ello. De hecho, es un ejemplo, el desarrollo de fibra directa al hogar que ha realizado Telefónica en España ha sido modelo a nivel internacional. Un país donde no había prácticamente líneas directas al hogar en fibra, y en cuestión de meses nos encontrábamos que teníamos invadida todas las ciudades con distribución de fibra directa al hogar. Claro, eso abre una ventana inimaginable. Pero a mí también me gustaría comentaros algunos aspectos que no van solamente a la parte de la distribución de contenidos a un nivel más, llamamos broadcast tradicional. Me gustaría saber un poco cuál es vuestra opinión sobre otras formas de comunicación que se están abriendo ahora, como puede ser el caso, por ejemplo, de la señalización digital, el uso del vídeo en entornos corporativos, la formación, la teleformación. El vídeo está irrumpiendo de forma muy rápida y muy directa en todos estos entornos, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Hay una oportunidad que nace claramente de los grandes medios, es decir, el gran consumo televisivo. El gran consumo de vídeo en Internet es televisivo, es televisión, por así decirlo. Es el consumo del catch-up, del consumo diferido de series y programas de las cadenas de televisión, aquí en España, en Estados Unidos y demás, ¿no? Y luego ese otro vídeo nativo profesional, que ya se está profesionalizando, y el semiprofesional de usuarios que lo van distribuyendo a través de plataformas que han tenido una penetración muy alta, como YouTube, obviamente, en el mundo. Pero todas esos desarrollos tecnológicos, sobre todo en la tecnología aplicada primero a la producción, a los medios de producción del vídeo, que son cada vez más baratos, la forma de producir es cada vez más barata y de mayor calidad, eso es evidente, y luego la propia plataforma de distribución, a los players de vídeo, a las infraestructuras de comunicaciones, lo que permiten es reinventar formas de comunicación que tradicionalmente, pues tú has enumerado unas cuantas. El vídeo corporativo, efectivamente, el vídeo corporativo se presenta una oportunidad clarísima para los productores audiovisuales y para los distribuidores audiovisuales de generar allí unas líneas de actividad importantes, ¿no? Porque es una forma de comunicación, como decía, de más barata producción a lo largo del tiempo, de mayor uso, de mayor penetración en el uso, y además que permite, no lo voy a llamar interacción en el sentido tradicional, pero lo que sí permite es una viralización, ese concepto que hablamos de viralización, que es muy importante dentro del mundo de Internet en general y del vídeo online en particular, que es como la gente, y lo decías tú antes, es el usuario cómo va modelando la forma en que consume y accede a los contenidos, y cómo cada vez es más importante ya no solamente un medio tradicional que haga comunicación y que hable de esto, de aquello y tal, sino cómo los propios usuarios entre ellos se comparten, envían, reciben, viralizan ese tipo de contenidos, con un papel muy importante, obviamente, que es el de las redes sociales, ¿no? que han adquirido una penetración muy alta. Entonces, eso lo que genera es la existencia de una gran cantidad de oportunidades en esos entornos. En el vídeo corporativo, la señalización exterior, etcétera, y es, como decía José Luis antes, es una evolución, es algo que dentro de un cierto tiempo pues, veremos natural que todos los paneles, la publicidad de exterior tenga un componente digital, obviamente. Eso
con el tiempo se irá haciendo cada vez más relevante, al igual que las formas de comunicación de las empresas cada vez más se apalancarán no en los medios tradicionales, en los spots tradicionales, en las inserciones en prensa, en las cuñas radiofónicas y tal, sino en vídeos comunicativos que se distribuyen a través de redes sociales. Y hay miles de ejemplos de empresas que ya están empezando a trabajar en eso de una manera clara y con unos resultados, unos rendimientos bastante claros. Y estamos, José Manuel, preparados para esa nueva forma de producción de estos nuevos contenidos, porque realmente el concepto también de producción ha evolucionado mucho en estos últimos años. Antes teníamos como aquello que se le ponía como una especie de sello, era broadcast, no broadcast. Sí. Entonces, había un nivel y todo lo que no estaba por debajo de alguien que había determinado que aquello era no broadcast, aquello no era emitible. Sí. Hoy en día encontramos miles de pequeños productores que tienen más audiencia que muchos de los canales que están hoy aquí viéndonos. Es decir, estamos asistiendo a un fenómeno donde vídeos que pensábamos, producción de contenidos, que sería inimaginable que tuviera salida, pues es que tiene salida. Pero claro, eso también está forzando a que esos nuevos modelos sean utilizados por nuevas formas de producción, por nuevos productores, por nuevos perfiles, y yo no sé hasta qué punto es viable producir barato, producir con calidad, y adaptado a cada uno de los soportes. Pasa, por ejemplo, con el digital signage. Falla, yo creo, muchas veces el modelo de negocio. Vamos a un supermercado, a una tienda, a una restauración, a retail, donde sea, nos encontramos 200 pantallas, todas en red, con posibilidad de cambiar contenidos en tiempo real, desde La Coruña a Madrid, y sin embargo el contenido es totalmente pobre, es decir, no hay contenido. Y va uno a una hamburguesería y sigue siendo el mismo cartel que se hacía con un plotter, pero en una pantalla digital. Está completamente despreciada la parte de producción de ese contenido. Ese es un punto importantísimo y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es nuestra experiencia. Me voy al terreno nuestro de la televisión y del vídeo por Internet, ¿no? Lo que decía antes, la producción de vídeo por Internet, de vídeo online, que lógicamente por la dinámica del mercado debe ser menos costosa, la monetización de Internet, bueno, todos, seguro que hay muchos expertos aquí, vosotros lo sabéis, la monetización en Internet es más pequeña, es más compleja que en el mundo tradicional de la televisión, pero se puede producir a costes relativamente bajos, cada vez con más calidad. Y eso se está poniendo de manifiesto y nosotros, precisamente lo decía al principio, una de las líneas estratégicas que tenemos es el de ese tipo de producción, más allá de la producción de televisión. Una serie en un prime time, cada capítulo cuesta 500.000 euros, un vídeo de 3 minutos, 5 minutos, que es el consumo más habitual en un dispositivo móvil, puede costar 5.000 y ser excelente, y ser una producción técnicamente excelente. Pero has añadido otro punto que es fundamental, que es el del contenido. El contenido, bueno, siempre decimos, los que nos dedicamos a esto, a los que nos dedicamos a los contenidos, el contenido es el rey, y la distribución la reina, ¿no? Esa es la pareja, ¿no? El contenido el rey y la distribución la reina, y tenemos que tener balanceadas ambas cosas. Efectivamente, ahí los productores digitales, entre los que nos encontramos, lo que tenemos que desarrollar, y nosotros en el caso de Atresmedia en esas estamos, es la de una capacidad de generación de formatos, de ideas, de productos que estén adaptados a este medio digital, que tiene unas reglas de consumo completamente distintas. Son consumos que en muchas ocasiones aguantan unas visualizaciones de 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos, en contraste con un capítulo de una serie que dura 70 minutos, que se consumen de otra manera en movilidad, que estás por la calle y en un micromomento que puede ser de aburrimiento o puede ser incluso emocional, consumes eso, ¿no? Entonces, debemos ser capaces, los productores digitales audiovisuales, de adaptarnos a eso con narrativas, con formatos, con ideas, con propuestas que sean diferentes. Cuando decíamos antes lo de nuestro multichannel network que tenemos en YouTube, Atresmedia, y Fluxer, que es la plataforma en la que distribuimos este tipo de contenidos, ahí lo que veis es eso, son otros contenidos distintos a lo que es la serie que visteis anoche allí abajo o la del lunes, La Embajada. Son narraciones distintas, pero que están adaptadas a eso, a esa forma de consumo, a ese soporte, a esas expectativas de negocio y, por supuesto, al público que está detrás de él, que no es exactamente el mismo. Es decir, los perfiles no son exactamente los mismos. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de desarrollarla y en esas estamos. Es una adaptación, una evolución, como decías tú antes, es una evolución de nuestros modelos de producción y de distribución de contenidos, indudablemente, pero es un gran punto que yo creo que los medios tradicionales
Estamos empezando en general, yo creo que en el caso que el nuestro, A3Media, creo que está más avanzado o que está en este sentido en una vanguardia respecto a otros competidores, pero que en general queda muchísimo camino por recorrer, queda mucho camino que se recorrerá en paralelo a la forma en la que seamos capaces de rentabilizar este tipo de contenidos a través de la publicidad y a través de los modelos económicos de monetización, de suscripción, etcétera, etcétera. Eso es importante, la monetización. Y no solamente en televisión o en nuevos medios ligados a los broadcasters tradicionales. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en retail. Hace unos meses leía que una cadena Tesco, creo recordar, inglesa de supermercados, había amortizado en 6 meses su circuito de digital signage solamente con una política muy inteligente, y era que a ciertas horas del día toda la cartelería iba encaminada a transmitir un mensaje claro, es decir, a partir de las 7 de la tarde yo no quiero que me quede el pescado y utilizo toda la cartelería para pescado, oferta de pescado, y por la mañana que acaba de salir el pan recién hecho, toda la cartelería es pan recién hecho. Solo con los márgenes de beneficios que se habían logrado en aprovechar 100% la producción, en este caso distribución de bienes de alimentación, en unos meses, que lo recordad que eran 6 meses, se había amortizado todo el circuito de digital signage. Muchas veces es un tema, cuando se habla de la tecnología es cara, depende para qué, y depende de qué uso se le quiera dar, y sobre todo con qué cabeza y con qué modelo de negocio se quiere implantar, ¿no? O sea, tecnología por tecnología como tal no es nada si no lleva parejo eso, ¿no? Sí. Elena, ¿y toda esta nueva forma de producir, de distribuir, va a conllevar también nuevos profesionales? ¿O los profesionales que llevan muchos años, yo soy casi bastante más viejo que José Luis, tenemos que adaptarnos o nos tenemos que retirar porque vienen nuevos talentos, nuevas formas de trabajar? ¿Cómo ves este mundo del talento aplicado al mundo digital? Sí. ¿No? Pues yo esto lo simplifico bastante y muchas veces asociamos el perfil del profesional digital a alguien joven relacionado con la tecnología, muy cercano a los nuevos modelos, con un perfil determinado. Casi parece que si no trabajas en Google no eres un profesional digital, ¿no? Y desde mi punto de vista, yo creo que un profesional digital es alguien que está abierto a hacer las cosas de manera diferente con los medios digitales de los que dispone, ¿no? Entonces te puedes encontrar fantásticos profesionales digitales con 50 años de experiencia y nulos profesionales digitales que acaban de salir de la universidad. Entonces yo creo que es más una cuestión de actitud, una cuestión de estar abierto a hacer las cosas de forma diferente, abierto al cambio, ser capaces de observar lo que tienes a tu alrededor, y con los medios de los que dispones. Obviamente no es lo mismo trabajar en una gran compañía que en una pyme, y en ambos lugares te puedes encontrar fantásticos profesionales digitales. Lo importante es saber transformarte para llegar a tus clientes. Fuera estereotipos, entonces. Todos valemos para el mundo digital. Para mí sí, desde luego. Para mí sí. Me alegra saberlo. José Luis, una palabra clave que también se está manejando en los últimos 2 años, esa palabra comodín, es el transmedia. Realmente cuando estamos viendo videojuegos casi parece que estamos en el cine, cuando estamos en la televisión parece que estamos en el cine, cuando en el cine se están utilizando lenguajes de la televisión, y realmente es un mundo muy complejo que abre muchas posibilidades de negocio, pero que sobre el papel es sencillo, pero que luego poner en marcha un concepto transmedia no es tan fácil. ¿Cómo ves la irrupción de este concepto transmedia? Hombre, yo creo que se ha producido claramente una democratización de la capacidad de generar transmedia, audiovisual, entornos interconectados e hiperconectados. Creo que el problema fundamental no está tanto en esa capacidad, sino en una cultura de producción transmedia. Me explico, todavía tenemos un entorno que, si bien está evolucionando mucho y la crisis en ese sentido ha sido un impulsor de la transformación en el mundo de la producción, todavía tenemos silos en el mundo de la producción de juegos, silos en el mundo de la producción audiovisual, silos en el mundo de, en general, el entretenimiento. Ya, por supuesto, un juego se parece cada vez más a una película, y una película se parece cada vez más a un juego. La gente de Planet 51 ha hecho un acercamiento que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero en general creo que todavía nos falta una transformación cultural. También
Antes preguntabas por el profesional digital. Yo creo que si ya no eres digital, ya no eres profesional, o te falta un punto para ser profesional, ¿no? Y eso le pasa también a estas empresas, grandes empresas que crean su departamento de digital. Pues soy XYZ digital. Y ahora, mira, el digital tiene que ser todo el comité de dirección. Pues igual que todo el comité de dirección tiene que ser digital para que esa empresa aborde una transformación, en general en el audiovisual todos tenemos que ser transmedia. Porque si no, acabas dejando un área que tomará un competidor tuyo con una propuesta completa, no parcial, y te echará del mercado antes de que te des cuenta. Entonces, es un problema de cultura, y problema de cultura a alto nivel. Ya no puedes ser un productor de videojuegos sin tener en cuenta, bueno, como ha hecho la gente de Rollo, ¿no? Me sorprendía los datos de este fin de semana de cine. Resulta que Angry Birds ha estado por encima de Capitán América, o parece que va a estar por encima de Capitán América en recaudación. Es absolutamente impresionante. Bueno, pues el señor que hizo la aplicación para la tablet, ¿quién le iba a decir que se iba a meter en cine? Es que ahora ya no te lo tienen que decir. Ahora tienes que estar pensando en el transmedia desde el origen. Desde el inicio del proyecto. La verdad que ahí también abren nuevas posibilidades de personas, de profesionales que hagan de eslabón entre toda la cadena, que hasta ahora estaba de forma muy independiente. No, yo soy productor, no, yo soy director artístico, no. Hoy en día el proyecto tiene que nacer con una labor más que nunca de equipo, es decir, todo el mundo tiene que estar implicado en el proyecto desde que es una idea hasta que se va a desarrollar, porque luego realmente, ¿de qué te vale tener un proyecto si luego no tienes salida en una plataforma por mil razones? ¿no? Es curioso cómo está cambiando eso. A nivel, has comentado tú antes, has hecho unas pinceladas sobre el tema de los videojuegos. Estamos viviendo un matrimonio de conveniencia entre el videojuego y el audiovisual. ¿Cómo veis el juego, nunca mejor dicho, entre ambas áreas de negocio? Pues yo creo que más que matrimonio de conveniencia, lo que tenemos es convergencia. Y matrimonio más que de convergencia. Matrimonio de convergencia. No se puede plantear. Al final tú, cuando planteas un negocio en este mundo audiovisual, no planteas un negocio pensando en la tecnología, planteas un negocio pensando en los minutos de ocio de tus consumidores. Estás compitiendo por los minutos de ocio. Entonces, este señor tiene que estar pensando ya en el siguiente paso. Sí. No conozco ninguna película que ahora sea un blockbuster que no tenga detrás, sobre todo si es una película de acción, que tenga detrás el juego. Sí. Entonces, a mí no me parece tampoco un matrimonio de conveniencia, me parece que simplemente el ocio digital nos ha llevado a que los elementos que vamos utilizando saltan de unos a otros. Sí. Y pueden saltar de una forma espontánea o puedes guiar ese salto en el ocio digital. Entonces, la mejor forma de guiar ese salto en el ocio digital es invertir no tanto en el producto, sino en la marca. Y que la marca esté detrás de todos los modelos de producto que vayas sacando adelante en el transmedia. No sé si Y hay que dar un paso más, comparto lo que dice José Luis, un paso más a raíz también de lo que decías antes, y es que la mentalidad debe ser global, desde el origen de cualquier proyecto, y también lo decías tú, Antonio, desde el origen tienes que pensar en esa multicanalidad y multiuso de las marcas y de las grandes franquicias de contenidos, de las grandes franquicias editoriales. Porque... y es verdad lo que también se ha apuntado aquí, se produce un consumo por silos. En el mundo de los videojuegos realmente se ve. El mundo de la televisión, por ejemplo, hablo de nuevo como representante de una televisión tradicional y con actividades digitales. Desde la televisión tradicional, el mundo, por ejemplo, de los eSports, que ahora mismo lo conocéis, está desarrollándose de una manera muy significativa, tiene un consumo muy masivo en algunos países, en Estados Unidos, por supuesto, en Asia genera un evento, es decir, son grandísimos eventos que congregan a decenas de miles de personas. El consumo es importantísimo, que se realiza en minutos. En nuestro entorno, en las audiencias digitales que nosotros vemos que el consumo de juegos, de gaming, dentro de plataformas como Twitch o YouTube es muy significativo, pero todavía el medio tradicional no ha sido capaz de dar acogida a esto. No ha habido la capacidad de generar formatos que la televisión tradicional utilice para amplificar y para dar cabida a ese tipo de consumos. Y ahí se tiene que producir la convergencia. Y es por eso por lo que tenemos, yo creo, que trabajar el concepto ese transmedia de una manera mucho más amplia y desde el origen de cualquier proyecto. Una partida de eSports
que en Internet o en un recinto, en un pabellón de deportes congrega a 10.000, 20.000 personas y en Internet a lo mejor cientos de miles o millones de personas, en televisión no aguanta y no obtiene un rating porque es otro público y es otra forma de narrarlo. Entonces, el medio tradicional tiene que adaptar, tiene que generar formato, tiene que generar ideas, tiene que desarrollar ideas que lo den cabida y solamente se puede producir a través de eso, de un concepto global transmedia, en el que todas las formas de producción y distribución trabajen en esa misma dirección. Son algunas asignaturas pendientes que todavía tenemos. Lo habéis dicho antes, el tema de los silos, que es claro, todavía hay silos de consumo y de utilización de... Al final sí que se tiene que producir una simbiosis, que lo decía antes, ¿no? Y es ser un poco permeables en toda la cadena de valor del contenido, desde la producción hasta el consumo. Entonces, cuando produces tienes que estar pensando en cómo va a ser consumido ese contenido. Y con respecto a la parte de los videojuegos, a mí me parece que lo que hablábamos al principio, el espectador o el usuario, el consumidor, cada vez está demandando que se acerquen más a él y cada vez quieren más interactividad. Y el videojuego al final es uno de los paradigmas de la interactividad. Entonces, al final es hasta cierto punto natural que el videojuego se unifique con el audiovisual, como decías tú muy bien, para crear una imagen de marca, ¿no? y que esté todo muy relacionado. Pero yo tampoco lo veo exactamente como un matrimonio de conveniencia, sino más bien como una unión natural, ¿no? El casi matrimonio sin conveniencia. O sea, ¿y estamos entendiendo este nuevo modelo de consumidor, de usuario, o vamos a ciegas? Porque yo imagino que hace unos años a quien le cuentes que alguien iba a estar 1 hora y media o 2 horas viendo cómo otro alguien juega una partida de un videojuego frente a la posibilidad de poder estar viendo una película de amplio presupuesto tranquilamente en el salón de casa, hace unos años dirías, no me digas tonterías, pero ¿qué me estás contando? Y sin embargo hoy eso es una realidad. ¿Qué es lo que está cambiando en el consumidor, en el usuario? ¿Lo estamos entendiendo? A la hora de entenderlo, bueno, permite. A la hora de entenderlo, yo aquí introduzco un matiz. Lo entendemos yo creo, los que trabajamos en ello, lo entendemos, sabemos por dónde van las tendencias, tienes información, fuentes de información de muchos sitios distintos. Lo que yo creo y intentamos adaptarnos, obviamente, intentamos ir con esas corrientes y saber, oye, pues en el mundo de Internet, los contenidos virales, los contenidos curiosos son tendencia, los contenidos científicos, lo que hemos hablado, los juegos, etcétera, etcétera, y en esas yo creo que es nuestro trabajo, ¿no? Lo que hay, y introduzco aquí este asunto que es un melón dentro del mundo digital, es el asunto de las métricas, las métricas y los datos. Abres un gran melón. No, claro, es las métricas, oye, nosotros tenemos, los que trabajamos en esto, tenemos métricas muy detalladas internas nuestras y con esas métricas, claro que conocemos cuál es el patrón de consumo de nuestros consumidores y sabemos que no es el mismo que en el mundo digital que en el tradicional. No es tan diferente como mucha gente piensa, pero no es el mismo, hay matices importantes, etcétera, etcétera, pero luego falta algo que es evidente, que es unas métricas de mercado muy perfeccionadas y consensuadas, que no existen. Es decir, a nosotros, por ejemplo, como televisión, pues nos es imposible saber saber el consumidor de televisión si lo ha consumido luego también en el diferido, si no lo ha consumido, hibridar, eso que en el mundo de las métricas se llama hibridar el dato de televisión y el dato de Internet, no lo sabemos, ¿no? Y eso yo creo que es importante para poder tener lo que tú dices, un conocimiento perfecto del usuario. Son los mismos, son distintos, lo hacen a las mismas horas, lo hacen a distintas horas. No lo tenemos porque en el mercado no hay esas métricas que nos lo permitan. Y es más grave que eso, incluso las métricas online, las propias, ya no solo el mundo tradicional offline y el mundo online, sino las métricas del mundo online todavía no nos permiten conocer, en algunos casos, consumos como por ejemplo el del vídeo. No hay una métrica de consenso del vídeo online, ¿no? En movilidad. Entonces dices, bueno, en movilidad no es ninguna broma. El consumo en A3 Media en móviles es el 60% del total del consumo digital y la métrica del mercado no nos permite conocer un dato de esas características. Bien, entonces claro, con estos mimbres, decir, conocemos a los usuarios con nuestras herramientas y nuestro, entre comillas, talento, podemos llegar a conocerlo, pero el mercado, que es luego
el mercado, esa métrica de mercado, que es luego la que se sirve para la monetización de esos contenidos, todavía dista mucho de ser perfecta o de ser razonablemente buena, ¿no? Y es algo que yo creo que en este tipo de entornos tenemos que os reír, pero bueno, seguro que Elena, ¿por qué te ríes? Elena, ¿por qué te ríes? Sí. No, porque es verdad que se habla mucho de Big Data, se habla mucho de datos, se habla mucho de métricas, pero luego no sabemos qué hacer con ellos. Es decir, tenemos muchísima información, manejamos muchísimos dispositivos, consumimos una cantidad de contenidos tremenda, todo esto genera mucha información y ahí nos quedamos. Tenemos mucha información, pero no la estamos devolviendo al usuario. Yo creo que todavía estamos un poco verdes en saber cómo hacer que toda esa información que recogemos de nuestros clientes revierta de la mejor manera posible a nuestros clientes y nos acerquemos al usuario de la mejor manera posible y le ofrezcamos lo que quiere ver, ya no solo porque eso va a hacer que nuestra empresa vaya mejor, ¿no? Sino también porque mejoras su satisfacción, su experiencia de marca, etcétera, ¿no? No solo consigues más clientes, sino que los que están van a estar mucho más contentos. Y creo que es un problema. Sí. Y la verdad que a veces te sorprende que sea algo que no se haya resuelto. Se habló durante mucho tiempo del second screen, que la parte del second screen iba a ser el salvador y que nos iba a proporcionar a todos muchísimos datos porque sabíamos cómo interactuaban nuestros espectadores con la parte tradicional de la televisión. Y no se ha dado con el modelo de negocio. Y desgraciadamente, añado, no es un problema de los propios, de nosotros, de los que estamos, es un problema de mercado, es un problema de consenso entre todos y de métrica de mercado que al no depender de uno mismo, pues te hace que sea complejo, depender de terceros y todas las iniciativas, Telefónica por supuesto que las hacen, tienes unas bases de datos espectaculares y un buen conocimiento, Telefónica muy numerosas, nosotros en A3 Media disponemos de una base de datos de usuarios de A3 Player de casi 4 millones de usuarios, etcétera, pero a la hora de rematar ese conocimiento del usuario a través de una métrica uniformada que te mida todo, el vídeo en movilidad, que te mida el cruce con el medio tradicional y que luego eso además el mercado en su conjunto lo dé validez, lo ponga un sello de consenso y los anunciantes, las agencias lo validen, ahí es donde se produce esa barrera que de momento es imposible de superar y que bueno, se está trabajando en ella, pero no depende exclusivamente de nosotros, ¿no? Tú también lo sabes, ¿no? Sí, al final empezábamos ya hace unos años a hablar de cómo íbamos a poder medir en Internet, se miden los banners, bueno, pues vamos a empezar a medir la TDT. Muchos ya renunciamos a seguir por aquel camino. Y bueno, no quiero estar aquí pronosticando ni nada, ¿no? Pero acabaremos teniendo la moneda común cuando ya el GRP no importe. Claro. O sea, antes decíamos, ¿cómo vamos a hacer una cosa que sea compatible con el GRP? Es que como nos esperemos más, el GRP será la forma de conseguir que la moneda que de verdad nos van a comprar, que es la interacción física, formal, sobre un dispositivo conectado, el impacto de la campaña se va a medir sobre esa petición, ese acceso a una página web. Y vamos, no sé si ya tiene sentido de hecho seguir hablando de la métrica, ¿no? Mi abuela decía, cuando iba al médico, decía, hijo mío, más vale ignorar que saber. Y yo muchas veces tengo la sensación que con respecto a los medios tradicionales, a veces prefieren más ignorar que saber. Porque claro, es muy diferente que cuando estamos trabajando con métricas realmente prehistóricas en televisión digital, como venimos trabajando, si me permitís la expresión, a día de hoy. Es decir, a mí la forma en la que se mide la audiencia me parece que es una forma no del siglo XX, sino yo creo que de antes de la invención de la televisión. Pero claro, ahora hay muchas herramientas para conocer muy bien el perfil. ¿Pero qué pasa? Cuando luego hay el anunciante, la campaña, la central, etcétera, que está gestionando esa inversión publicitaria, pues a lo mejor no es tan conveniente que sepa a ciencia exacta cuál es el usuario, el perfil. Porque claro, ya empezamos con, claro, es que yo lo que quiero lanzar es un producto de, pues, imagínate, un perfume para mujer. Y entonces, a mí me quitas toda la audiencia que sean niños, hombres, mayores de 60... Claro, pero es que ahora tú entrabas en el bloque de las 21:30 en prime time y pagabas X por esa campaña. Ya, pero es que ahora como puedo conocerla, yo quiero ir solo a esa audiencia que a mí me está satisfaciendo el target que yo quiero. Eso es peligroso, es decir, abre por una parte ventajas de explotación del inventario, pero por otra parte da miedo, ¿no? Sí.
¿Cómo se vive eso en una casa como la tuya? Yo no soy experto comercial, no Pero represento vas a tener a la... muy buenos expertos comerciales, me consta. Son los mejores, sí, de hecho los mejores, creo. Bueno, es verdad lo que dices, pero también, bueno, ahí hablo desde fuera, mirando desde la barrera. También hay otra que es la inversa, y es cómo yo creo que las agencias y los anunciantes no valoran de momento, no valoran en estos momentos esa atribución del dato. Es decir, si nosotros somos capaces de cualificar bien nuestros impactos, hablo solo del mundo digital, no me meto en el mundo tradicional que lo desconozco, pero si en el mundo digital somos capaces de perfeccionar bien la medición de los impactos a través de una cualificación de esas métricas, cualificación del dato, diciendo detrás qué hay, es decir, nosotros antes lo he dicho hace 2 minutos, disponemos de 4 millones de usuarios registrados en A3Player, de forma que podemos cualificar el consumo, podemos cualificar ese consumo de esos usuarios que están en A3Player hasta un nivel de profundidad muy significativo, que es el de saber bueno, pues todos los atributos de esas personas, sexo, edad, el lugar donde viven, a qué hora se levanta. En Internet sabéis que además ese rastreo y ese conocimiento se puede realizar a través de otros mecanismos, etcétera, etcétera. Podemos hacerlo, pero es verdad que tampoco las agencias y los anunciantes lo valoran, es decir, porque eso tiene un valor adicional. El CPM, la moneda GRP en el mundo de Internet, que es el CPM, pues oye, a lo mejor en lugar de ser 10, que es el que podemos tener nosotros en una plataforma de vídeo premium, con esa cualificación del dato pueden ser 40 euros. Pero los anunciantes tampoco me da la sensación de que anunciantes y agencias todavía estén preparados para valorar bien eso. Es lo inverso a lo que has dicho. Más que defensivo, yo veo que hay unas oportunidades que de momento el mercado no está tampoco aprovechando, y ahí tiene que haber ese balance. Puedes tener razón tú en que de una manera defensiva, bueno, el servir a granel muchos impactos y no sé qué, camufle algunas ineficiencias en algún caso, pero es verdad que la otra bandeja, que es la de la cualificación de esos impactos y el mayor valor de esos impactos, tampoco se está produciendo, y tiene que haber un equilibrio, lógicamente. Nosotros creemos, y por eso, o sea, no fue una tontería hace 3 años decidimos, en el rediseño de nuestra plataforma de vídeo premium, que es el A3Player, veníamos de otra que era modo salón, y decidimos una cosa que no era obvia en aquel momento, que era el pedir un registro de usuario, pedir esos registros para consumir funcionalidades de alta definición, capítulos antiguos, para hacer listas de reproducción, para hacer consumo offline, etcétera, etcétera. No era obvio el pedirlo, porque pedir un registro siempre frena un poquito el consumo. Puedes perder audiencia, puede haber gente que no quiera dártelo y que por lo tanto pierdes esa audiencia y tal, pero teníamos absolutamente claro que podíamos renunciar a esa audiencia a cambio de tener esa cualificación de usuarios para, en un momento determinado, ponerla en valor, y ponerla en valor sobre todo desde el punto de vista publicitario. Y creo que el mercado, si hablo de nuevo, repito, estoy detrás de la barrera porque no soy comercial, no soy del ámbito de la publicidad, pero creo que el mercado todavía no está valorando eso suficientemente. En el momento que lo valore, pues sí, ya se producirá esa optimización de cómo comunicamos, de cómo los anunciantes obtienen su ROI, y eso que has dicho tú, que en algún momento a lo mejor hasta ese concepto de CPM o de GRP se reinventa y es otra cosa completamente distinta con el dato, ¿no? Pero que yo creo que queda todavía, mucho camino, y los que estamos aquí, lo que tenemos que hacer, estamos obligados, yo lo he dicho, hace 3 años decidimos crear una base de datos, un CRM, sé que vosotros lo tenéis, tú siempre has estado y siempre habéis estado en esta liga, es decir, nosotros los que trabajamos en esto lo sabemos, pero creo que queda mucha evolución porque, repito, no depende exclusivamente de nosotros, depende de métricas de mercado, depende de centrales, de anunciantes, etcétera, etcétera. O sea, todos los proveedores de servicio, proveedores de acceso, proveedores de contenido trabajan en esta liga, en la liga de tener la mayor información posible sobre el usuario. El problema es que no se llega a ningún sitio después con eso. Puedes hacer estrategias de marketing, puedes diseñar tu producto mejor o peor para que llegue a más o menos usuarios, pero luego hay, decías antes, silos, pero en este caso son silos empresariales, ¿vale? Y luego tienes una entidad que ha visto esto clarísimamente desde el principio, que se llama Google, ¿vale? Y que crea... Claro, pero tú no puedes ser medidor y medio a la vez, ¿vale? Todo el mundo quiere ser medidor y medio a la vez. Bueno, pues, hombre, no digo que le demos a Google el rol de medidor, que al final lo está tomando, si lo demos o no, a nivel global, ¿vale? Pero no sería fácil que todos tuviéramos esa moneda que decimos, no tanto a nivel de, bueno, llamemos GPM, GRP, CPM, da igual, es
¿cómo podemos hablar el mismo lenguaje a la hora de cualificar a los usuarios? Porque si fuéramos capaces de tener un lenguaje común, como has dicho antes, tendríamos la capacidad también de evitar que esa, ineficiencia de mercado fuera aprovechada por empresas privadas que al final no van a aportar un valor adicional. Claro. Sí, sin duda, de acuerdo. Por cierto, Completamente. ¿qué diferencia hay entre Fluxer y YouTube? Desde el punto de vista del contenido, del perfil de usuario. ¿Cómo veis? Porque lleváis ahora ¿cuántos meses ya con Fluxer? ¿Un año? Mira, prácticamente. no, lanzamos, salió a producción el 17 de noviembre del año pasado. O sea, hará un año en noviembre. Sí, en noviembre hará un año, llevamos 4 o 5 meses, es muy poquito tiempo, es un bebé, ¿no?, en el mundo de ¿Cómo pasa el Internet. tiempo? Y ahora, después de estos meses, ¿a qué conclusión habéis llegado? A ver, el desarrollo es excelente, o sea, nuestra hoja de ruta se ha cumplido o se está cumpliendo de forma mejor de lo esperado en varios sentidos, que ahora explico. Primero, lo de las diferencias con YouTube son todas, porque primero YouTube es una corporación que tiene mil veces más recursos que nosotros en volumen de todo, de ingresos, de inversión, de mercado y Ese tal. era el distribuidor de contenidos que se refería antes sobre Google y sí, creo que son primos hermanos. Y YouTube es una cosita, y YouTube es un 10% de Google, me parece, o algo así, o sea que imagínate. Y YouTube es 1000 veces más grande que A3 Media en volumen A3 Media digital, hablo, en volumen de ingresos y todo esto. Las diferencias son, bueno, en primer lugar, la que origina Fluxer es precisamente la experiencia que tenemos en YouTube. Nosotros lanzamos hace 2 años, una red de canales en YouTube, un multichannel network, que se conoce así en el ambiente de estas tecnologías y de YouTube concretamente, un multichannel network de 30 canales que hay ahora, con el que conseguimos una audiencia de unos 130 millones de vídeos al mes, que es una cifra muy significativa. Veníamos con nuestra anterior operación en YouTube, que teníamos los canales de Antena 3 y La Sexta, veníamos de 10, 12, 13 millones de vídeos al mes, pasamos a 130 millones. Es un 10 veces más, ¿no? La monetización, porque nosotros hacemos las cosas no para dar una cifra de audiencia significativa, para una nota de prensa, para marketing, para no sé qué, para innovación, no, lo hacemos con un motivo de rentabilización. Bueno, la monetización de esa construcción de audiencia en YouTube es decepcionante porque cuando los visionados han crecido casi por 10, el ingreso que nos llega no ha crecido ni tan siquiera por 2. O sea, hay una distorsión clara. ¿Por qué? Porque los precios... Primero, YouTube se queda un revenue share, un porcentaje de las ventas, que es muy alto, que es un 45%. Los CPM, los precios, yo antes daba un dato de 10 euros, que puede ser un representativo de cómo en el entorno de A3 Media Digital se vende la publicidad, el precio de la publicidad. En el caso de la que nos llega de YouTube es 1 euro, euro y medio, es decir, es 7, 8 veces más barata. Y la ocupación, el porcentaje de ocupación, que en nuestros entornos es del 100% prácticamente, en YouTube, en nuestros canales, es menos del 20%, porque, como bien sabéis, hay una oferta de vídeo casi infinita, ¿no? Sí. Hay 300.000 vídeos que se suben cada día, no sé qué. Entonces, todas esas dinámicas de mercado, de monetización y de modelo de negocio, lo que nos hacen es tomar una decisión muy lógica, que es, bueno, vamos a hacer una plataforma en que nosotros explotemos ese contenido, ¿no? Entonces, Fluxer pretende ser eso, una plataforma de distribución, un medio de distribución alternativo, diferente a YouTube, en el que los contenidos se moneticen mejor a unos precios más altos y con unos porcentajes de ocupación más altos. Y en ese camino, esta preocupación que nosotros teníamos con nuestro multichannel network en YouTube, le tenían otros partners, otros multichannel network españoles, que son los que se han unido a Fluxer en su lanzamiento. Distribuimos no solamente el nuestro, A3Tube, nuestros contenidos, sino también los de To Walk, que es Endemol Beyond, los de Big Win Channel, que es Sequoia, los de Boomerang Live, sí, que es Boomerang. Es el concepto, bueno, y tú lo sabes de siempre del mundo audiovisual en Internet, ¿no?, de que debemos ser capaces de agregar y aglutinar, ¿no? Tenemos ahora mismo 12 networks y productores agregados y estamos en negociaciones con otra docena aproximadamente. Yo creo que a final de año acabaremos con 25 o 30 redes y productores distribuyendo sus contenidos a través de Fluxer, monetizándolos a estos precios, a estos CPMs más altos y con estas ocupaciones más altas. Esa es la diferencia. Y luego la otra diferencia es la de darle la calidad profesional del contenido producido, empaquetado y curado, la palabra que se utiliza en el mundo digital, la curación de contenidos por nosotros, por A3 Media, que es un medio profesional. En YouTube
y en otras plataformas, en Dailymotion y en otras similares, sabéis que hay contenido que suben los usuarios, sea lo que sea, y eso, bueno, pues tiene un aspecto positivo, obviamente, pero también un aspecto negativo de cara a la comercialización ante las marcas que saben que en YouTube puede su anuncio, su spot, su pre-roll, su overlay caer en un contenido profesional o en un contenido subido por un usuario que no es profesional. En nuestra plataforma hay un sello de calidad, de hecho... Curado de pata negra. De pata negra, exactamente. Es el jabugo. Entonces esa es la diferencia, siendo conscientes de que YouTube es 1000 veces más grande que en las operaciones nuestras. Pero bueno, como dato, si queréis... es dato público en Comscore, en este último mes estamos en 1 millón de usuarios, que para una plataforma que acaba de salir... O sea, ya tenéis 1 millón de usuarios. Hay 1 millón, sí, en Fluxer hay 1 millón de usuarios y consumiendo además eso, un producto de calidad, un producto premium que comercialmente es óptimo, que es vídeo online, y lo que tenemos además de ese dato cuantitativo es el cualitativo de que la recepción que hay en el mercado es espectacular, porque entraron en el arranque una serie de network, como he dicho, una docena de ellas, y durante todos estos meses han ido incorporándose más. Tenemos negociaciones en marcha y tengo que decirlo porque es un proyecto que personalmente creé, lancé con un equipo amplio, evidentemente, pero que la recepción que tenemos es la de que en todo el mundo quiere entrar en la plataforma. Todo el mundo quiere entrar, y eso es algo que satisface en el sentido de tenemos que ser capaces de aglutinar fuerzas en el entorno digital para poder competir frente a operadores como Google, claro, o Netflix o no sé qué, que son globales o mundiales. Y con un conocimiento de marca, que eso pesa mucho a la hora de meter cabeza. Eso es muy simbólico. Para nosotros es muy simbólico que con nosotros haya socios que estén confiando en nosotros de esta manera y que además la acogida sea satisfactoria en todo momento. O sea, ese es el resultado hasta el momento. Estamos poniendo sobre la mesa infinidad de temas. Yo creo que va siendo hora, si os parece, de ceder la palabra al auditorio y que sean ustedes los que aprovechen este plantel de lujo de expertos que tenemos hoy, pues para lanzarle las cuestiones o comentarios que deseen. Así que la palabra está ahora en la sala. Adelante. ¿Hay alguna cuestión? ¿Comentario? Nada. Aquí delante. Aquí, por favor. Gracias. Muy brevemente, ¿qué os sugiere acá? Sí, un segundito. Sí. Es Ricardo Medina, de Medina Media. Sí os rogaría que os presentarais para que así contextualicemos un poco entre todos, que nos conozcamos en esta tarde por lo menos. Adelante, Ricardo. Gracias por la presentación. ¿Qué os sugiere como nuevo modelo de negocio, como nuevo negocio de nuevas empresas, la realidad virtual y el 360, en lo que estamos hablando? Dos temas, realidad virtual y 360. Tema de moda, a más no poder. Si quieres comentar. José Luis, te ha tocado. Bueno, no lo sé. Realmente tampoco soy un experto en el tema. Yo lo único que podría decir es que la parte de realidad virtual para mí y el 360 sugiere un cambio tan significativo como el que supuso el tema de HD. Es decir, el problema principal que nos encontramos con HD en su momento fue que la tecnología estuvo disponible relativamente rápido, pero los dispositivos para usarla tardaron en incorporarse al mercado. La producción lo vio, tardó tiempo en incorporarse, pero a medida que los dispositivos estuvieron disponibles, la producción vino también acompañando esa presencia de dispositivos. Uno de los regalos estrella de estas comuniones han sido las gafas de realidad virtual. No están en unos costes altos, y el único problema que tenía el niño cuando se ponía las gafas de realidad virtual es que había 3 o 4 cosas que podía ver, no podía ver realmente nada. Claro. Pero en HD pasaba exactamente lo mismo. Entonces tenemos los early adopters y tenemos la producción que tiene que acompasar esa presencia en el mercado de dispositivos. Que yo vaticino, porque la tecnología de verdad es espectacular, vaticino que va a ser muy amplia y muy rápida. José Luis ha pasado del HD a la realidad virtual. Se ha olvidado completamente de aquello que se llamaba 3D. No sé si consciente o no. Ha pasado la historia. Ha pasado la historia. Pero en el tema de la realidad virtual y del 360, ¿tenemos el peligro de estar ante un show de feria o va a ser una realidad tangible de futuro? Mira, yo ahí tengo una opinión que igual es súper personal.
creo que el 3D en parte fracasó porque tenías algo que te impedía relacionarte de una manera como muy natural, ¿no? El tener siempre puesto unas gafas o no es la manera en la que estamos acostumbrados a consumir los contenidos. Al principio pensaba que con el mundo de la realidad virtual iba a pasar un poco parecido, pero de un tiempo a esta parte yo he cambiado de opinión. Y creo, porque creo que las ventajas que te pueden aportar, es decir, la experiencia que te puede aportar es la realidad virtual, es totalmente diferente, muy diferenciadora y puede que merezca la pena el ponerte el cacharro, ¿no? Así de una manera muy sencilla. Creo que, por ejemplo, los juegos, hablábamos antes, sí que ahí están dando un paso muy por delante de los demás. En el 3D yo creo que no pasó. Y en cambio en la realidad virtual yo ya tengo un montón de amigos que se han comprado las gafas, que son pues los típicos jugones y que están encantados jugando. Entonces, cuando empiezas a ver que la gente está consumiendo ya esos contenidos de una manera, no la televisión tradicional, pero sí un contenido audiovisual como es el videojuego, de esta manera, yo creo que hay contenidos muy específicos con los que se puede ganar muchísimo si se hace una buena producción teniendo un sistema de realidad virtual. Y yo creo que va a llegar, ¿eh? Yo añado, y estoy de acuerdo, nosotros en el 2010, que lanzamos las anteriores webs, hicimos un pequeño experimento de 3D, con un capítulo de una serie de Los Protegidos, con gafas 3D tal, que no creímos, o sea, lo lanzamos un poco como efecto de marketing, no creímos nunca que fuera recurrente por esto que estáis comentando, por la experiencia de uso, que era pobre y no aportaba. Hemos hecho ahora la salida de las nuevas webs y sí que bueno, fue la semana pasada el evento, lo presenté allí en la Fundación de Giner de los Ríos y tal, y sí que hemos hecho algo que es dar mucho énfasis al 360. Hemos hecho 4 vídeos 360 en relación con la salida de las webs y ya previamente en la salida de Fluxer hicimos un vídeo. Bueno, hemos estado produciendo un vídeo que primero era 4K y que ahora estamos produciendo en 360 de deportes extremos. Yo lo mismo, yo creo en ello más que en el 3D. La experiencia de uso es distinta, la tecnología ha avanzado, es más sencillo y sobre todo hay algo que es muy evidente, es que la forma de consumir el contenido, de vivir la experiencia del contenido es muy inmersiva y que además narrativamente se puede integrar en los formatos. Nosotros en la producción hemos hecho un 360 para los estudios de Antena 3, hemos hecho uno en El Hormiguero. Por supuesto son circunstancias que dan mucho juego porque hay valor añadido, se están enseñando cosas, el movimiento, la experiencia de uso es completamente distinta y lo que estamos haciendo es en un vídeo de deportes extremos ver que desde el punto de vista de la producción y de la edición de ese contenido la experiencia de consumo cambia radicalmente, es realmente sensacional. Si somos capaces de conseguir estructuras narrativas y formatos que aprovechen el 360 como un elemento narrativo fundamental, y eso es el trabajo nuestro, yo creo que será un diferencial, cosa que en el 3D, salvo que seas Pixar y estés haciendo una producción realmente de cientos de millones de dólares, etcétera, era francamente complicado. En este caso, con medios con presupuestos más limitados, lo digo en Fluxer, estamos en esas producciones con medios que son limitados desde el punto de vista presupuestario. En las web lo hemos hecho con unos costes muy aquilatados y la experiencia narrativa es muy significativa, muy importante. Entonces, yo lo comparto en el que, aunque no soy capaz de ver en el futuro si esto será general, etcétera, creo que tiene más probabilidades, muchas más que el 3D, y luego hay otras tecnologías que van ahí también haciendo, como la tecnología áptica, que yo creo que, el consumo en móviles y la sensibilidad, el consumo sensorial, pues tiene también un significado, ¿no? Puede tener un significado y ya le estamos dando vueltas a cómo eso, desde el punto de vista del producto y del vídeo, puede tener sentido. Por lo tanto, yo creo que el 360 y la realidad virtual es un paso todavía más allá, obviamente. Yo creo que pueden tener un desarrollo interesante, muy interesante, claro. Y la prueba es que estamos en ello ahora. Es que desde la productora Medina Media, que anticiparon la ultra alta definición y fueron pioneros, yo creo que
que ya deben estar pensando en el 360. Se anticipan, se anticipan. Pues haré ir bien. Más preguntas. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más? Adelante. ¿Hay alguna cuestión más en la sala? Allí al fondo, por favor. Sí. Adolfo Rodero, Accenture. Un momentito. Ahora. Adolfo Rodero, soy el responsable de medios en Accenture. La pregunta que quería lanzar es, con el cambio que está habiendo en la forma, los nuevos productos de televisión, la nueva forma de ver la televisión, los nuevos negocios, ¿cómo debe cambiar el producto de publicidad? O sea, porque España ha sido un mercado tradicionalmente de publicidad sabemos bastante, Internet es un mercado que fundamentalmente se financia con la publicidad. ¿Cómo debe cambiar el producto de publicidad con los nuevos medios que tenemos ahora mismo? ¿Habéis oído bien la pregunta? Más o menos. Pregunta sobre cómo se debe chivado. adaptar la publicidad, el modelo publicitario al entorno digital. Sí, bien. Sí, yo lo Como entiendo. venía a decir es, la Sí. publicidad no ha cambiado demasiado, o sea, se Sí. sigue comprando y programando la publicidad igual que se venía comprando y programando hasta ahora. Sí. ¿Qué debería cambiar? Bueno, si queréis empiezo yo porque desde la parte de tele es más evidente. Te tocan Sí, todas. yo soy, José Manuel. perdona, me estoy enrollando yo como las personas. Adelante. Aquí. Que desde el mundo de la televisión hay un punto primero que ya hemos comentado, que es el de las métricas. El asunto de las métricas es fundamental a la hora de cómo comercializarlo y de cómo se puede, digamos, monetizar bien ese consumo diferido, ese consumo adicional que ahora mismo no está bien medido. Por lo tanto, hay un primer punto que es la mejora de las métricas y el consenso del mercado de agencias y anunciantes para valorar ese consumo diferido de vídeo online relacionado con los productos televisivos, que es muy importante, ¿vale? Y ese es el que, desde un punto de vista de volumen, de importancia relativa y de ingreso publicitario, es el primero que hay que digamos, avanzar y resolver. Y luego otro en paralelo, que también es importante, es el del la propia publicidad nativa de Internet, los pre-roles, los displays, etcétera, tienen que evolucionar. Eso tiene que evolucionar, evidentemente. Las formas publicitarias tradicionales tienen muchas amenazas, las propias del consumo, de que en movilidad, por ejemplo, el display, los banners, robapáginas, etcétera, no se ven, la gente los salta. Evidentemente el asunto de los ad blockers, de los bloqueadores de publicidad, etcétera, 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 y donde debe ir ese consumo digital publicitario o esos formatos digitales publicitarios, esas formas integradas en los contenidos a publicidad nativa, publicidad contextual, a publicidad muy apalancada en los datos y en el perfil del usuario, a branded content y a formatos cada vez más avanzados y menos intrusivos. Eso evidentemente es una labor que también los medios, a la hora de diseñar nuestras plataformas, debemos pensar en ellas y, por ejemplo, en el rediseño que hemos hecho nosotros y que hemos lanzado la semana pasada, estamos en ello, es decir, hemos eliminado un porcentaje alto de formatos publicitarios que creemos que no son eficientes y, a cambio, hemos desarrollado la posibilidad de otros de estas características del que estoy hablando: publicidad integrada, nativa, branded content, etcétera. ¿Vale? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentas. Creo que la publicidad ahora todavía sigue siendo intrusiva, la vemos un poco como de antes y tiene que dar un paso y transformarse, y yo creo que va a ir muy asociada al contenido, tiene que ir un poco imbricada dentro de la historia o de la narración que se quiera, de la experiencia que se quiera vivir, tiene que ir mucho más integrada para que no la rechacemos, que digas, joder, el típico pre-roll, pum, lo quiero saltar. Veía hace como un año y medio un anuncio de Geico, de una empresa de seguros americana, que hicieron un pre-roll, ellos hacen pre-roll que son bastante interesantes, en el que, bueno, pues si tenéis oportunidad de verlo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero era de un perro que saltaba por encima de una mesa y entonces de repente te encuentras con ese pre-roll y dices, ostras, pues es que vas y te quedas a verlo, porque al final esa creación de contenidos en la que estamos insistiendo tanto para el resto de los medios, yo creo que también va a ser importante en la publicidad. La publicidad en sí va a tener que ofrecer buenos contenidos y nosotros, tal y como lo enfocamos, también es mezclar
modelos de negocio, de suscripción, con publicidad, no ser demasiado invasivos, intentar que la publicidad vaya asociada al contenido lo máximo posible y mantener una historia continuada. También pasa en el digital signage. Sí. Creo que esto aplica mucho al digital signage y me parece que en parte muchos de los contenidos que se ven en fuera es otro tema porque es más la regulación, pero en interiores falta acoplar la publicidad en las pantallas de interiores con un contenido. Yo creo que es la suma de plataforma, contenido y publicidad y todo eso tiene que ir muy juntito y muy de la mano para que funcione. Y ahí surgen nuevas posibilidades de profesionales que sean capaces de aglutinar todo y tener un papel de coordinación. Por supuesto. Y la idea muy clara entre cómo se produce, de qué forma, con qué presupuesto y con qué tecnología, ¿no? Totalizarlo de alguna Claro, forma. lógico. José Luis. Sí, además un tema particular y estando muy de acuerdo con lo que decís. Bueno, primero vemos que si el consumo, si el ocio conectado tiende cada vez más el vídeo, la publicidad para estar integrada tiene que ser publicidad de vídeo. Es decir, el adblocker ya me parece una anécdota, porque en el fondo ya está bloqueado en nuestra mente. Es que el adblocker se ha convertido ya el ad en toda la pantalla para no dejarte ver nada porque ya no lo veías. Se hace invisible. Se hace invisible completamente, ¿no? Entonces, si al final la publicidad va a ser vídeo, tiene que ser buen vídeo. Y completamente de acuerdo contigo, y el pre-roll es claramente el ejemplo, ¿no? Y si vamos al entorno de televisión, y aquí aprovecho porque, claro, la televisión que tenéis ahora mismo es un trozo de un multiplex, ¿vale? Sí. Pero eso va a dejar de ser así o está empezando a dejar de ser así. Entonces, si al final tú lo que tienes es el mejor link que existe para al final un contenido en streaming que llega a través de un televisor conectado, Sí. y HbbTV lo permite y va a permitir mucho más dentro de nada, la publicidad tiene que ser así. Claro. Entonces, hace años inventábamos la publicidad interactiva como tú tienes un botón rojo que durante el anuncio te permite ir a un site, que era un microsite, que costaba un montón hacerlo y que te sacaba de la experiencia televisiva. Eso no tiene ya ningún sentido. O sea, ese botón rojo te lleva a un canal y es un canal en streaming que tiene un contenido. Y lo que al final, el anuncio publicitario, o sea, el bloque publicitario que tenemos hoy se va a convertir, desde mi punto de vista, en una secuencia de pre-rolls. ¿Por qué? Porque todos te tienen que llamar para irte a otro sitio, que es una experiencia directamente relacionada con el contenido, que puede ser algo de 15, 20 minutos, 2 minutos. Hay que avanzar 3 mucho minutos, todavía en lo que es la completamente experiencia de distinto usuario, lo que- sin lugar a La dudas. experiencia ¿Tenemos tiempo? Sí, y adelante, profesor. añado, porque remata con lo que dices tú, y con la creatividad. La creatividad de las agencias y de los anunciantes y de los departamentos de creatividad de las empresas y también de los medios deben ser capaces de generar eso. Hay mucho branded content. A través de la publicidad se tienen que contar historias. Sí. Se tienen que contar historias Sin para que duda. la gente esté esperando el anuncio de Mau de señora Rushmore, que esté esperando eso, y eso es extraordinariamente exigente porque no son tiros puntuales como un spot es un lanzamiento de un vehículo y en un momento determinado se hace un rodaje espectacular y demás. Yo creo que ese componente de la publicidad como historia es muy emocional, las marcas deben juntar a la emoción de la gente, deben unirse a esa emoción y eso exige narraciones a lo largo del tiempo, historias a lo largo del tiempo y que en este mundo todavía queda desarrollo por todos muy, muy significativo. Mucho. Seguro que se han quedado infinidad de temas en el tintero, pero no tenemos tiempo para más. José Manuel González Pacheco, Elena, Vicente Andrés y José Luis Vázquez, muchísimas gracias a los tres por compartir vuestras experiencias con nosotros en esta tarde y desde luego queda un futuro apasionante. Esperemos estar ahí para verlo. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Y a todos ustedes también, por supuesto.